Oficialmente ya están anunciados los Poco F6 y Poco F6 Pro. Las tiendas oficiales de Poco, tanto en Mercado Libre y AliExpress, ya tienen preparadas las publicaciones junto con las características de los dispositivos. Ya nada más resta esperar el 23 de mayo la presentación en vivo para confirmar los precios, pero de igual manera aquí te dejamos a detalle las características y primeras impresiones de estos dos nuevos modelos. Comencemos hablando del Poco F6 normalito. Podría decirse que es el celular de gama media más potente que existe ahora mismo. Va a destacar por un diseño delgado y liviano, potencia de carga con 90 watts y cámara principal de 50 megapíxeles con un sensor Sony Litia. Este dispositivo tiene un tamaño de 16 centímetros de largo por 7.5 centímetros de ancho. La tecnología de su pantalla es AMOLED de 6.67 pulgadas, su resolución será de 1,5K con 2712 x 1220 píxeles. Su tasa de refresco es de 120 Hz y su tasa de muestreo táctil de 480 Hz. Cuenta con tecnología Dolby Vision, HDR10 Plus, gama de colores, DCI-P3 y un brillo máximo de 2400 nits. Aquí aún no se sabe si normalmente va a llegar a esos niveles de nits en un uso normal o si solo se podrán apreciar esos 2600 nits en contenido HDR. El procesador equipado en este dispositivo será el Snapdragon 8S Gen 3, un procesador que al parecer es una versión recortada del 8 Gen 3, pero que en los benchmarks ha dado una excelente potencia mayor a los 1.5 millones de puntos en AnTuTu. También contará con una capa de refrigeración con una cámara de vapor para mantener fresco este procesador. En cuanto a cámaras, la principal llega con un sensor de Sony, el Litia 600 de 50 megapíxeles con focal 1.5, estabilización óptica y electrónica. La cámara del gran angular llegará con un sensor de 8 megapíxeles y la cámara frontal será de 20 megapíxeles con un focal 2.2. Su batería será de 5000 mAh con una carga rápida de 90 watts. Llegará con dos versiones de almacenamiento, la primera con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, y la segunda con 16 GB en RAM y 512 GB en almacenamiento. Como nota adicional, la tecnología de la memoria RAM será DDR5X y la tecnología del almacenamiento UFC 4.0. Obviamente contará con conectividad 5G, sensor de huellas en pantalla, altavoces estéreo con sonido Dolby Atmos, certificación Hi-Res, Wi-Fi 6E, NFC, Bluetooth 5.4, infrarrojos, y su precio en China estará desde 1999 yuanes, aproximadamente unos 4.540 pesos mexicanos. Y como ya sabemos que en China todo está más barato, faltaría ver en cuánto saldría al mercado global, pero es predecible que rondará entre los 430 y 480 euros, tomando en cuenta que en ese precio salió la anterior generación. Ahora pasemos al monstruo, el Poco F6 Pro, que bailará entre la gama media y la gama alta de este año. Cuenta con un diseño muy similar al X6 Pro, pero ojo, hay que tomar en cuenta que este dispositivo ya había sido lanzado en China desde el año pasado bajo el nombre de Redmi K70. Así que realmente el Poco X6 Pro intenta parecerse a este Redmi K70 o Poco F6 Pro para el mercado global. Este dispositivo igual tiene un tamaño de 16 centímetros de largo por 7.5 centímetros de ancho. La tecnología de su pantalla es OLED de 6.67 pulgadas. Su resolución será de 2K con 1440 x 3200 píxeles. Su tasa de refresco de 120 Hz y su tasa de muestreo táctil de 2160 Hz PMW de 3840 Hz. Cuenta con tecnología Dolby Vision, HDR10 Plus y un brillo máximo de 4000 nits. Aquí lo mismo, no se sabe si normalmente va a llegar a esos niveles de nits en un uso normal, o si solo se podrán apreciar esos 4000 nits con contenido HDR. El procesador equipado en este dispositivo será el Snapdragon 8 Gen 2, un excelente procesador el cual montaron todos los dispositivos de gamas premium el año pasado, así que por potencia aquí no tendrás ninguna preocupación. En cuanto a cámaras, la principal llega con un sensor de OmniVision de 50 megapíxeles focal 1.6 con estabilización óptica y electrónica. La cámara del gran angular llegará con un sensor de 8 megapíxeles, cámara macro de 2 megapíxeles y la cámara frontal será de 16 megapíxeles. Su batería será de 5000 mAh con una carga rápida de 120 watts, la cual llega de 0 a 100 en menos de 20 minutos. Llegarán tres versiones para este dispositivo. La primera con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. La segunda con 16 GB en RAM y 512 GB de almacenamiento. Y la tercera de 16 GB en RAM con 1 TB de almacenamiento. Como nota adicional, la tecnología de la memoria RAM será DDR5X y la tecnología del almacenamiento UFC 4.0.
Obviamente contará con conectividad 5G, sensor de huellas en pantalla, altavoces estéreo con sonido Dolby Atmos, certificación Hi-Res, Wi-Fi 6E, NFC, Bluetooth 5.4 e infrarrojos. Y su precio en China estará desde los 2.500 yuanes, aproximadamente 5.778 pesos mexicanos. Pero como ya sabemos que en China todo está más barato, faltaría ver en cuánto saldría al mercado global, pero es predecible que rondará entre los 490 y 550 euros, tomando en cuenta que en ese precio salió la anterior generación. Y ya para finalizar, amigos míos, estos equipos serán lanzados a nivel global entre el mes de mayo o a más tardar a principios de junio. Y ustedes dirán, ¿cómo sabremos que estos dos dispositivos serán los nuevos Poco F6 y Poco F6 Pro? Pues porque ya se han publicado las ROMs de HyperOS para estos dispositivos. La ROM para el Poco F6 se llama HyperOS Redmi 3 Turbo Poco F6 Peridot. Y para el Poco F6 Pro, la ROM lleva como nombre HyperOS Redmi K70 Poco F6 Pro Vermeer. Cuéntanos en los comentarios qué te parecen estos nuevos dispositivos, si los comprarías o no. Y dicho esto, estás en el canal de Kaira Tecnología y esperamos que te haya informado este video. Hasta la próxima. Desde una simple funda hecha con materiales corrientes hasta una simple opción que al desactivarla deja de sobrecalentar tu celular. Hoy aclararemos cuáles son esas causas responsables de que tu celular se caliente como si fuera una parrilla. Sincronizar datos en segundo plano a la nube. ¿Te ha pasado que cierras todas las aplicaciones que abriste, así sea manualmente o con el botoncito de cerrar todas las apps, y aún así tu equipo se empieza a calentar? Esto se debe a que existen aplicaciones que se ejecutan en segundo plano, las cuales suben archivos a la nube, descargan datos en segundo plano o simplemente sincronizan historiales de datos. Esto parecería que no tiene gran importancia, pero realmente sí utilizan muchos recursos en tu celular: Wi-Fi, batería, procesador al comprimir fotos o videos para subir a la nube, la RAM y etc. Aquí mi recomendación es que solo actives estas aplicaciones en la noche para que hagan todos estos procesos cuando duermes, y las desactives o forces su detención al momento de usar tu equipo de manera cotidiana en el día. Un ejemplo sería la app de fotos de Google. La abres en las noches para que suba las fotos o videos a la nube, y cuando despiertes forzas la detención de la app para que no siga con esos procesos en la nube. En el caso de las aplicaciones de correos, procura desactivar la opción de descarga automática de datos para evitar que cuando te llegue un correo se te descarguen en automático imágenes o metadatos innecesarios. Cargar mal tu dispositivo. Si alguna vez has dejado cargando tu celular en la cama mientras te bañas y cuando regresas está hirviendo, deja de hacer esto ya. Al dejar tu equipo cargando en cobijas, ropa, alfombras o algún tipo de tela, ten en cuenta que estos